Michoacán es mejor. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy José Gerardo Ortiz Arévalo, jefe del Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Microempresa. Saludamos a las personas que nos acompañan de manera presencial en esta sala, así como a las personas que nos ven de manera virtual a través de sus pantallas. A nombre del Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Michoacán, licenciado Claudio Méndez Fernández, y de la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social, les doy la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Academia de Michoacán. Hoy me permito presentar a ustedes al maestro Jesús Junior Becerra Rojo, quien es consultor externo certificado y quien en esta ocasión nos comparte en esta cuarta sesión el tema cómo pasar de empleado a dueño de un negocio. Adelante, por favor, maestro Jesús Junior Becerra Rojo. Bienvenido. Muchas gracias, Gerardo. Vamos con la última sesión que tenemos programada para el día de hoy, donde hacemos el cierre para todas las personas que nos acompañaron en toda la semana. Muchísimas gracias. Voy a dar un repaso muy rapidito de cómo iniciamos. Vimos primero la parte de los emprendedores, vimos primero la parte de los datos que tenemos los emprendedores, vimos cuestiones de resiliencia, cómo fortalecerse o cómo resistir a la parte de los procesos, vimos cuestión del cuadrante de flujo de dinero, vimos quién es empleado, dónde me considero ya dueño de negocio, hemos visto la cuestión de los micropasos, hemos visto ya cosas muy interesantes y el día de hoy damos cierre a esto precisamente que se llama cómo pasar de empleado a dueño de negocio. Voy a dar un repaso a lo que vimos ayer, hablamos de las creencias y paradigmas para nosotros poder entrar a un mundo diferente en el cual sembremos esa semillita para poder después cosechar el fantástico resultado del emprendimiento, ¿no? Que al final del día son nuestros negocios, son nuestros sueños, algo que tenemos programado, proyectado a lo mejor como una filosofía de vida y lo hemos culminado ya en cierta etapa que ahorita vamos a ver precisamente todas las etapas, pero para iniciar debemos de cambiar nuestras creencias y paradigmas. ¿Y qué es cambiar? Saber que puedo, saber que lo puedo hacer. Hay una frase que a mí me encanta también, les he dicho un montón de frases, lo sé durante estas sesiones, pero realmente son frases, aparte de que a mí me gustan, espero a ustedes les ayude porque son frases que se quedan plasmadas acá en nuestro cerebro, ¿no? Deben de quedarse con un emprendedor. Y esto de las creencias es la frase de no voy a intentarlo para saber si puedo, voy a hacerlo porque puedo. Entonces, una cosa es estar convencido y esto nos habla obviamente de las paradigmas y creencias, a lo mejor algo que escuchamos desde pequeños que no nos hace avanzar. Dimos ejemplos el día de ayer sobre el dinero, que el dinero es malo, que hay crisis, que las mujeres no pueden hacer ciertas cosas. Esos son paradigmas y creencias que tenemos a veces aquí, pero que no son ciertas, que tenemos que desvanecerlas, tenemos que quebrantarlas. Dijimos que es importante preparar nuestro camino de 1 a 2 años. En esto 1 o 2 años estamos hablando de lo que es la fortaleza, de lo que son, quizás si ponemos el ejemplo de una casa, de lo que son los cimientos, de lo que son los famosos castillos, ¿no? Porque aquí el preparar nuestro camino, dijimos el paso número 1, que ahorita ya no lo mencioné, pero es el más importante, prepararnos, invertir en nosotros es la cosa más importante. Después eliminar las creencias y el 3 es preparar tu camino de 1 o 2 años, que viene junto con lo que les acabo de decir. Precisamente el preparar este camino tiene que ver con que ya leí, investigué, ya hice lo necesario, pero ahora debo estar consciente que los emprendimientos no se dan de la noche a la mañana, que mi sueño, la culminación de mi proyecto no se va a dar en 6 meses, ¿no? Va a iniciar, apenas es el inicio, pero sobre ese inicio va a haber muchos cambios, va a haber muchos tropiezos, va a haber muchos retos que nos enfrentemos aquí y es importante que estemos conscientes que ese 1 o 2 años, pongo 1 o 2 años por poner algo, ¿no? Pero pueden ser en ocasiones 4 años, pero ¿qué importa si son 4 o 5 años de nuestra vida? Si eso nos va quizá a garantizar el éxito, digo garantizar entre comillas porque pues nada es garantía, ¿no? Vemos hoy en día que empresas gigantescas, acabo de ver el dato ayer, necesito ver más información, lo vi solamente en redes sociales, que la empresa Del Monte, recuerdan aquella que hace catsup, chiles, todo eso, que se declaró en bancarrota, en quiebra. Entonces, por eso hago así, de que nos garantice, porque
incluso el mercado es tan competitivo que tenemos que estar cambiándonos, tenemos que estar renovando constantemente, pero bueno, sí es el preparar el camino 1, 2, 3, 4, 5 años, no lo sé, para que tú tengas muy fuerte tu negocio. Obviamente que en el camino tienes que ir transformándote, sí, en ocasiones tiene que haber hasta reingenierías, que cambies completamente una cosa a lo mejor que hacías muy manual de manera administrativa y después lo hagas ya hoy en día con inteligencia artificial. Pero no te sales de tu esquema, no te sales de tu filosofía, no olvidas pues tu negocio. Solo te digo que es mejor preparar tu camino, aunque sea 4 o 5 años, pero que vivas bien o tengas ese espíritu ya de emprendedor para que otras cosas se te faciliten. Es mejor invertirle 5 años a estar trabajando 40 años de por vida esperando una pensión. Eso es lo que yo pienso y espero lo compartas conmigo. Entonces, esto es importantísimo que reflexiones acerca de que no es fácil y que vas a tener un proceso. Básicamente es un proceso aquí. No sé por qué no lo he puesto en grande, pero ahí va. Ya no sé qué le pretendo. Espérame. Ya, ahí está. Entonces, el paso 4 es fundamental si nosotros queremos generar mayor durabilidad, si queremos garantizar que la gente sepa cómo hacer las cosas, y aquí hablamos de procesos definidos, orden y control. Les mencionaba ayer, es una cosa totalmente cierta, que del 100% que yo he asistido a la parte de microempresas, de las MIPYMES, empresas familiares, yo creo que el 85%, sin temor a equivocarme, 90%, no tiene procesos definidos, no tiene orden, no tiene control. Cuando uno llega como consultor, pides pues información, ¿no? Que te empapen de información para ver cómo funcionan las cosas y qué podemos mejorar en los procesos, qué podemos mejorar en los reglamentos, qué podemos mejorar en la productividad de la gente. Y es a veces cosas tan sencillas como solicitarles una estructura, y estructura me refiero a un organigrama para ver cómo funcionan las cosas, y no existe. Entonces, si nosotros queremos pensar a futuro y hacer las cosas realmente bien en nuestro modelo de negocio, tenemos que hacer sí o sí una estructura organizacional. Tenemos que pensar sí o sí en procesos para que estos nos den orden y nos den control. ¿A qué me refiero? Voy a ir saltando, obviamente si se me vienen las cosas a la mente, se las voy platicando y luego me devuelvo a la parte del origen, ¿no? Pero ahorita me viene a la cabeza un ejemplo de alguna vez que llegué a una empresa que se dedican a hacer artículos religiosos, venta de cruces de madera, rosarios, ¿qué más venden? Collares, lazos, ramos, toda esta parte. Y cuando le pregunto a los dueños en una sesión, le digo que si tenían vendedores y me dice que sí, que tenían 3 rutas, obviamente personas familiares, era un cuñado, un primo y el otro sí era un externo, pero que ya tenía años en la empresa. Años, le estoy diciendo algunos 11 años. Cuando le pregunto sobre las rutas, unos tenían a la parte del sur, otro a la parte de Ciudad de México, Guadalajara, y el otro tenía la parte norte, sí, a la parte de Monterrey, por aquí los rumbos. Y de repente le digo, oye, ¿me puedes pasar las ventas del último año de cada uno de ellos? Y me dice, bueno, es que varía, todo depende de. Le dije, ¿depende de qué? Y me dice, es que a veces les va bien y a veces no les va tan bien, pero pues en temporadas son buenas, en temporadas. Le dije, sí, eso lo entiendo perfecto. Le dije, pero ¿cuánto vende un aproximado por mes cada quien? Dice, bueno, es que a veces son como 20,000, a veces 30,000, a veces llegan y venden 5,000, a veces llegan. Y le pregunto yo, ¿y los viáticos siguen igual? Y me dice, pues sí. ¿Cuánto gastan más o menos de viáticos por ruta? No, pues como de 9,000, 11,000 pesos, depende, les damos para el hotel tanto, de ahí no pasa, pero por las comidas donde puedan comer y así, ¿no? Entonces, pues ya dije, aquí hay trabajo, ¿no? Que hacer afortunadamente para unos es cuando hay trabajo. Pero no podemos nosotros, y les pongo este ejemplo, porque no podemos nosotros darnos el lujo en una empresa, microempresa, familiar o la que sea. Sobre todo les digo esto para las personas que inician. Sé que nuestro público está lleno de personas que inician, que tienen el sueño nada más, que tienen la idea del negocio, pero hay otras que ya tienen negocios establecidos y tampoco tienen esto. Entonces les digo esto porque no podemos darnos el lujo de no saber nuestros números, no saber nuestra parte administrativa, porque si no, ¿hacia dónde vamos? Yo le pregunté a la persona, le dije, oye, entonces,
¿Cómo le haces cuando una persona le das los 11,000, 9,000 de viáticos y te llega con ventas de 8,000? Y me dice, sí, pues es que a veces pasa. Y pues es que no debe pasar porque ahí estás perdiendo. Entonces, ¿qué finalidad tiene la ruta? Le dije, ¿por qué no hacemos? Y empezamos a trabajar en la parte de, lo previo de la planeación, obviamente llamadas telefónicas para que ellos ya establecieran en la ruta cierto número de ventas para que puedan garantizar al menos la recuperación de los viáticos, y lo otro ya eran como visitas, ¿no? A posibles clientes, prospectos o posible venta. Entonces no podemos darnos el lujo. Yo estoy especializado, toda la vida estoy especializado en la parte de desarrollo humano. Ahí es mi área de expertise. Así es que a los que manejamos esta parte del talento humano, recursos humanos, desarrollo organizacional, como le llamemos, no somos tan compatibles con los números. Yo la verdad me costó mucho trabajo, pero tuve que aprender porque es básico los números. Si no entiendes, les decía ayer que generar 100,000 pesos de venta, tener 95,000 pesos de gastos, más la renta, no es viable tu negocio. ¿Para qué lo tienes? O sea, se convierte en un hobby y damos vuelta a lo que llamamos también, ahí no es carrera de la rata tal cual lo maneja Robert Kiyosaki, pero sí damos vuelta en círculo la parte de los empresarios, adquisición de mercancía, ventas, pago en mercancía, adquisición, pago de empleados, mercancía, y ahí se van porque sacamos dinero de un lado y pagamos otra cosa, y luego que los impuestos, y luego que los viáticos, y luego que ya utilidades, y luego que, y empiezan a circular nada más el dinero, pero cuando sacan ya sus números resulta que no hay utilidad, o sea, no hay utilidad. Entonces nosotros debemos de hacerlo a nivel micro, pero hacerlo es necesario sí o sí. Cuando una persona dice, este vendedor tiene 50,000 pesos de ventas y genera la parte de los 11,000 pesos de viáticos, gastos y demás, entonces pues ya podemos sacar utilidad del 30%, el 40% de lo que nos dé el negocio. Pero si no tienes tú establecido ese control, no tienes nada. Les decía yo que nos cuesta a los humanistas un poquito la parte de los números, pero alguna vez me encontré con un contador, muy buen amigo de Monterrey, que ya tengo mucho que no lo frecuento, por cierto, y este buen amigo me dijo una frase, otra frase, y me gustó mucho porque en lo personal les digo, no coincidimos tanto los humanistas con esta parte de los números, y me gustó mucho porque de ahí aprendí demasiado, dije, sé que eso lo tengo que hacer. Y la frase es, lo que no se controla, no se mide. O que lo que no se mide, no se controla. Más bien dicho, lo dije al revés, corrijo. Lo que no se mide, no se controla. ¿Cómo puedes tú controlar las ventas de tu empresa si no sabes cuánto venden tus vendedores? ¿Cómo puedes controlar una cuestión de ingresos y ingresos si no tienes la menor idea de cómo se hace eso? Controla. Si tú no mides las ventas, no vas a poder controlar qué hacer, cómo planear, qué sigue, cómo tener esa visión a futuro, lo que decíamos ayer. Si le sigues dando vueltas nada más a la parte del negocio, no vas a avanzar porque te ciclas. Puede ser una cuestión de que dices, pues la verdad sé que me sale, como dicen muchos coloquialmente, ¿no? Muchos dueños de negocios, sé que me sale para el refresco. Dice, pero de ahí más, la verdad no sé. O sea, no sé cuánto gano, y hay personas que no tienen pues ni asignado un sueldo. Entonces, cuando no tienes asignado un sueldo, pues obviamente que todo es más complicado porque hay unos que gastan lo que quieren o lo que creen que ganaron en esa semana porque les fue bien. Y es ahí donde empieza el declive de las empresas. No sé si han visto ustedes, es un ejemplo muy, muy, muy claro. Y es una de los negocios que en lo personal yo ni pondría jamás, ni lo recomendaría. Hay ciertos negocios que es como una tienda de abarrotes. Una tienda de abarrotes es algo que yo creo que consume mucho tiempo y es muy complicado la administración si es que no tienes este control de que estamos hablando. Lo que es las ferreterías, los que es las mercerías, tiendas de abarrote, como tienen mucho producto, es muy difícil de que lo hagas si no tienes al menos un sistema, un punto de venta. Entonces hay quien no lo tienen. Y ustedes me darán la razón, en su colonia, en su barrio o en donde quiera que hayan ido, existe una tienda del señor Juanito o la señora Lupita que inició con un montón de mercancía. Pudo haber pedido un crédito, pudo haber tenido ahorros, y inicia con un montón de mercancía. Y van ustedes al año a esa misma tienda y ¿cómo está?
No digo que en todos los casos, pero sí muchas veces la tienda está ya vacía, ¿no? Decimos en los pueblos está pelona ya la tienda, hay cosas que ya no tienen y esto es por falta de orden y control. Realmente pagan a los proveedores, luego sacan una lanita para ellos y luego pagan y cuando se dan cuenta realmente, porque la utilidad realmente en las tiendas tienes que vender muy bien para que te vaya bien. Hay cosas que te generan 1 peso de utilidad, 50 centavos, 2 pesos cuando mucho. Entonces, alguna vez me pasó en un ejemplo de alguien como ustedes que están en esta sesión, él me pone un ejemplo, decía, es que yo no me doy cuenta, como tú dices, Junior, dice, yo me tomo una coca de 1,5 litros todos los días y agarro las sabritas, ¿no? Y luego si mi esposa ocupa rollo, pues le doy el rollo. Fabuloso y fabuloso. Llegan los sobrinos y que nito y ya le doy el panecito y que no sé qué. Entonces, imagínense ustedes en un ejemplo tan burdo, pero tan realista como este. La persona si gasta, por ejemplo, en él, vamos a decir él y los sobrinos, si gasta una Coca-Cola o un refresco, un paquete de rollo, las sabritas, estamos hablando que se gastó ahí 256 pesos aproximadamente. Imagínense ustedes cuánto tiene que vender él para sacar los 256 pesos, tomando en cuenta que les acabo de mencionar que hay productos que le ganan 1 peso, 2 pesos, 50 centavos. ¿Cuánto tenemos que vender para ello? Entonces, si tú no tienes ese control y ni siquiera te pasa por la mente, pues obviamente que a los 6 meses, al año o a los 2 años, cuando mucho, van a tener las tiendas ya vacías porque no va a haber dinero que les alcance en caja porque ya no tienen el presupuesto para poder surtir nuevamente los chiles, el jabón y demás. Por eso es que ya las tiendas empiezan a verse un poquito más raras, ¿no? Dirían por ahí también. Ayúdenme por favor, ahorita que está aquí, gracias a la conexión de Guadalupe Malto, Rodrigo, hay algún usuario de Zoom, díganme nada más por el chat, por favor, si voy bien, me escucho bien, vamos entendiendo, vamos perfecto, nada más para confirmarlo, por favor, con ustedes. Pónganme un sí en el chat si está todo claro, si vamos entendiendo, si se escucha. Todo bien, todo bien. Recuerden que ahorita que estamos hablando de esto, ayer me ayudaron mucho las personas que estaba Isabel y Mari, si no me equivoco. Me ayudaron también poniendo ejemplos o preguntándome algo real de su empresa, de su negocio. Si ustedes tienen alguna pregunta, con todo gusto, ahorita adaptamos ese ejemplo para que podamos entender mejor. Volvemos a la parte de procesos definidos, orden y control. Cuando nosotros queremos garantizar o disminuir el riesgo para nuestro negocio, debemos de tener de una estructura. Por muy chiquita que sea la estructura, hay 2 formas de manejar la estructura que a mí la verdad me han servido mucho y creo que lo podemos entender más fácilmente. Una es la realista. ¿En qué consiste la realista? En manejar, si es un dueño de negocio, pones arriba dueño de negocio, supervisor, coordinador, gerente, lo que ustedes me digan. Entonces haces arriba, si es en orden jerárquico, obviamente, lo tienes que hacer de director o gerente y abajo un supervisor, uno de redes sociales y un contador, que es algo muy básico, ¿no? Que creo que es lo que debemos de tener todos los negocios. Pero si es nada más el gerente, el supervisor y el contador, ustedes deciden. Esa es una manera de hacerlo, pero tienes que hacerlo porque de ahí se empieza a generar tu estructura y después de ahí ya dices, ¿sabes qué? Ahora ocupo ya ya nos podemos necesitar hacer un fotógrafo, ¿no? Que me genere la parte de unas fotos bonitas para pasárselo de las redes. O si el de las redes lo hace, pues entonces pones ahí todo el redes sociales o un, se le llama en inglés, perdón, se me fue community manager o un community manager, que ya lo llaman muy sofisticadamente así, ¿no? Y eso también les recomiendo mucho. Cuando hagan esta parte de orden y control, váyanse a las cosas básicas cuando iniciamos. No es necesario poner un community manager, businessman, o sea, esas cosas las dejamos para después. Al final del día son puros, nombramientos que están como de moda, pero al final del día significa que es un supervisor, un coordinador, alguien que está liderando la empresa, pues. Entonces, esa es una manera de hacerlo, de jerárquica, pero muy básico. Y hay otra que también yo le recomendaría, si ustedes lo ven recomendable, es
como la estructura organizacional o el futuro. A esto le llamamos organigrama del futuro, en que pongas tú la parte del gerente, coordinador, pongas ejecutivo, un supervisor, un contador, redes sociales y abajo un promotor de ventas y al otro lado un distribuidor. No lo sé. Estoy inventando solamente poniendo ejemplos. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos un organigrama del futuro? Que a lo mejor ahorita tenemos nada más 2 personas o incluso nosotros cuando somos emprendedores somos los todólogos. Ahí sí quiero comentarles que nosotros somos el redes sociales, el que contesta el teléfono, el que lleva la paquetería, el que realiza los envíos, todo, ¿no? Y es muy normal, no se preocupen, así iniciamos todos. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya tengo ese organigrama del futuro, que yo ya tengo una visión a dónde ir? Digo, ¿sabes que ahorita somos una persona, somos 2 personas, pero quiero llegar a estas 8 que tengo aquí plasmados? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ya trabajando y obviamente en el desarrollo del proyecto, en el desarrollo de mi negocio, ya voy contratando más personas, pero tenemos que planear. Y si ustedes se fijan, estamos hablando de orden y control, porque vamos haciendo las cosas de manera ordenada. La mayoría, les decía, este 85% que les menciono hace rato, es de empresas que iniciaron con, pues así lo tenía mi papá, así lo hacía mi abuelo, entonces que iniciamos y crecimos de repente y nadie hacemos nada por escribir. Al final del día es una, ¿cómo les diré? Es algo cultural, de flojera, realmente nos da flojera escribir los procesos, pero háganlo muy sencillo, muy práctico. Igual un proceso, les comento, aquí voy. Los procesos, para que me entiendan, en esta parte son muy sencillos. Miren, voy a poner aquí, a ver si me sale porque el pulso no crean que... Paso 1, paso 2 y paso 3. ¿Qué es un proceso? ¿Cómo entiendo esta parte de los procesos para que me sea muy fácil al principio? Vamos a tomar en cuenta que voy a hacer la elaboración de un café. Porque aquí me estoy tomando mi café, pues se me ocurrió un café. Pero pónganle nombre, por favor, a su empresa, a su negocio. Vamos a hacer esto un café. Cuando nosotros tenemos estos procesos, aunque sean muy fáciles, muy visuales, no sé si han visto ustedes, por ejemplo, seguramente lo han de haber visto, cómo lavarme las manos, ¿no? Que es algo que ponen en los baños públicos, en los baños de restaurantes, en los baños de instituciones, y que muchas veces lo solicita como un requisito la Secretaría de Salud. Entonces te ponen paso 1, lávate con agua. Paso 2, toma el jabón. Paso 3, por muy absurdo que suene o muy burdo que suene, hay personas que no nos lavamos las manos correctamente, de acuerdo al proceso. De repente hay unos que pura agüita y vámonos, ¿no? Entonces ahí te dice jabón, secado, ta, ta, ta. Acá es lo mismo. Imagínense ustedes que van a preparar un café. En el paso 1, a lo mejor voy a poner a hervir el agua, ¿no? Aquí le voy a poner A de agua. Voy a poner a calentar el agua y después le voy a poner que se le pone el café, la crema y el azúcar. Y después le voy a poner que se sirve en vaso, en taza, ¿no? En taza, ¿cómo se llaman estas tazas artesanal de barro? De barro, ¿sí? Estoy poniendo un proceso X, pero ese proceso es mi proceso. A lo mejor hay quien ahorita me va a decir, oye, Junior, el café no lleva azúcar ni lleva crema, el café se sirve así para que sepas el sabor, si es de Chiapas, de Oaxaca o si es de... ¿Quién más tiene café? En Guerrero no. Bueno, sí, pero más conocido es Veracruz. Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Entonces, puede ser, pero si tú te vas al tema de una franquicia, les recuerdo que McDonald's, si no la han visto la película McDonald's, véanla por favor, nace una película buenísima para todo emprendedor, buenísima. Y si ustedes se fijan, McDonald's es hamburguesa, es la carne, el queso, pepinillos y ya, ¿no? Te daban a lo mejor o sea, cada restaurante, cada franquicia tiene su forma de hacer las cosas y esas formas de hacer las cosas
son lo que realmente cuestan en la empresa, lo que realmente representa una empresa. ¿A qué me refiero? A esto se le llama el know-how en inglés, y el know-how en inglés quiere decir en español como el cómo hacer las cosas, cómo hacer. Entonces, ¿por qué es cara una franquicia, por ejemplo, de un café Starbucks? ¿Por qué es cara? Porque ellos te dan el know-how, y el know-how significa, te dicen dónde va el logo, te dicen de qué color van las sillas, te dicen si las sillas son de piel, cuántas mesas debes de poner, dónde va la barra, te dicen cuántas cucharadas lleva el café, te dicen todo, y ese es el know-how, y eso es precisamente lo que les estoy explicando ahorita. Ese orden y control son procesos que ellos tienen establecidos y que hay que escribir sí o sí. Si es este ejemplo que les di el café, tenemos que escribirlo, porque esa es mi manera de que yo realizo el café. ¿Y qué creen? Cuando tenemos un reglamento, cuando tenemos procedimientos, cuando tenemos un proceso con el que estoy, procesos y procedimientos son diferentes, porque procesos puede ser así muy visual y un procedimiento ya muy explicado. En el procedimiento, por ejemplo, el uno, voy a poner se hierve el agua o la caliento en el horno. Son cosas burdas, les estoy platicando cosas muy burdas, pero que son muy realistas, ¿eh? Porque se deben de establecer. Si yo le pongo una cuchara de café o 2 cucharas de café, cucharas de qué tamaño, si es chica, dos, y si es grande, o sea, todo eso. O establecer, se sirve el café con la cuchara de 11 o 10 onzas y se le vacía, no sé, todo, absolutamente todo tiene un proceso. Por eso es que en algunos lados cambia un poquito lo de repente el sabor, pero casi es todo igual. Si tú te comes una hamburguesa de McDonald's en Ciudad de México y te la comes en Guadalajara, sabe exactamente igual. ¿Por qué? Porque tienen sus procesos definidos y se les dice qué hacer. Incluso se les manda materia prima, las carnes, los pepinillos, todo las mandan de una unidad central, lo mandan todo para allá, precisamente para que todo sepa igual. Entonces, tenemos que establecer todo esto en procedimiento y escribir. Esto se hace, imagínense que ustedes llegan a una oficina, llegan y dicen, ¿sabes qué? Llegamos, abrimos la puerta, prendemos la luz, me pongo en el escritorio, conecto la computadora, prendo el regulador, prendo el ventilador y después voy a checar en el reloj. Todo eso tenemos que hacer bajo el ideal en una empresa. ¿Por qué? Porque les decía, ahí ya no vamos a depender de personas, ya dependemos de nuestros procesos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hoy en día, y siempre ha sucedido, pero hoy creo que es más complejo desde algunos 10 años para acá, la parte del recurso humano. Es mucho más complejo, la gente quiere trabajar menos, quiere más vacaciones, quiere más beneficios, quiere más, hay personas que no son tan leales, nos cuesta trabajo conseguir personas de confianza y bla, bla, bla. Entonces, el día que se va Juana, llega Lupita, y Lupita no le tienes tú que decir, mira, háblale a Juana para que te diga cómo hacer las cosas. Pues no, ¿verdad? Tienes tus procesos definidos, tu orden y control, y esto lo vinculamos pues con la parte de estructura organizacional. A todo esto se le llama estructura organizacional. Y debes de tenerlo sí o sí para que te pueda disminuir los riesgos y garantizar el éxito a futuro sobre todo. Esto me va para 1, 2, 3, 4 años. Quizá el folder del manual de procedimientos esté así, choncho, el de McDonald's, por ejemplo, o debe existir varios. Debe haber uno de cocina, debe haber uno de limpieza, debe haber uno de apertura, debe haber uno de franquicias, debe haber uno de contabilidad, debe haber de todo debe haber. Por eso es que son caras esas franquicias, porque te dan el llamado know-how, que es el cómo hacer las cosas. ¿Hasta aquí alguna duda, preguntas? Comenten en el chat, por favor, seamos bien, para pasar a la siguiente diapositiva. Voy a dejar de anotar aquí. Listo. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Guadalupe, Josefina, Isabel, Rodrigo, que son los que puedo ver aquí. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que quieran que hagamos como muy ejemplo para ustedes? Con todo gusto. Ya no borré esto. Esperen. No puedo hablar. No, escríbanme, no hay problema. Escríbanme por el chat. No hay ningún problema. Si tienen alguna duda, escríbanlo por aquí y con gusto ponemos algún ejemplo. Muy claro, todo muy claro.
Mi micro está silenciado. Háganlo por mensaje, no pasa nada. Rodrigo, ayúdame aquí, ¿cómo borramos? Ya lo vi. Creo que está por acá. En lo que borro, voy a ver si alguien escribió acá, si tienen algún ejemplo, si tienen alguna duda, si quieren que les ayudemos en algo, con todo gusto, por eso estamos por aquí. Listo. Para mí todo bien, dice Guadalupe. Definitivamente en una estructura organizacional, las políticas y estructuras deben realizar de acuerdo a los objetivos planeados en cada empresa. Así es. Y sobre todo tengan en cuenta que cuando tenemos, como bien lo dijiste, políticas, procedimientos, reglamento, todo cuenta. Todo cuenta. Si tú algún día te enojas porque un colaborador llegó a tu empresa con gorra y chanclas, pero nunca le dijiste que no se podía, no tienes por qué enojarte. Si tú nunca le diste un reglamento donde él lo firmó y donde él se enteró que le dijiste que no se permitía gorra y chanclas, no tienes por qué enojarte. Administrativa, como pasó alguna vez en una empresa, que interviene, que una persona así como la gerente levanta recta administrativa porque no trajo no sé qué. Le dije, oye, ¿tienes un reglamento y tienes firmado un reglamento? Pues no, pero ya saben. No, no saben y no den ustedes por hecho que ya saben. Si no tenemos estos procesos en política, en un reglamento o en un manual de procedimientos, no podemos nosotros exigir alguna cosa que no les hemos dicho. Obviamente. Planeación, organización, control, ejecución y revisión. Sí, totalmente. Eso es básico, básico, sobre todo la planeación y organización. Bueno, todo, dirección, control, ejecución y revisión, todo. Y ese ya es un ciclo. Eh, Solo me doy cuenta que tengo un relajo en mi negocio. Lo bueno que estás aquí, Isabel, lo bueno que estás aquí para aprender y para poder hacerlo. Miren, nunca es tarde, ¿eh? Si alguien pregunta cuándo hacerlo, les estoy comentando hoy en día. Lo ideal, ojo, el ideal, el mundo color de rosa es que ustedes inicien su negocio junto con las reglas de operación, el reglamento, el manual de procedimiento, la estructura, eso es lo ideal. Pero si en el paso del tiempo vamos caminando junto con ello, nada más procuren no soltarlo y que no se les vayan esas cuestiones. Y si ustedes ya lo tienen, también hay tiempo de devolver, no pasa nada. Ahí, pueden hacer tranquilamente ustedes el reglamento, dárselos a firmar a los colaboradores y registrarlo, eso sí, háganlo, registren en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque si no, de alguna manera, digamos que no es válido para cuando tú te quieres defender de alguna demanda o demás como patrón, te cuesta trabajo. Entonces, sí háganlo el registro, pero si no lo registran, también es un entendido de los colaboradores que ya se dieron cuenta, ya les dijiste pues qué hay que hacer. Adaptar el cambio para las eventualidades, creo que sí, es eventualidades, sí. Acuérdense que la única constante en el universo es el cambio, cambio. Tenemos que estar preparados y adaptarnos lo más rápido posible, más ahorita que tenemos ya esta revolución en la inteligencia artificial, en la inteligencia, en la IA, pues. Sobre todo, tener siempre la humildad de preguntar, exacto, eso sí, acuérdense, nunca dejamos de aprender, nunca, nadie, nunca dejamos de aprender. Cuando uno no sabe o desconoce un proceso, dice Guadalupe, no te entendí, Guadalupe, o sea, ¿qué hacer cuando uno desconoce o no sabe un proceso? Y luego, ¿cuáles serían los pasos para subsanar iniciando con la planeación? Para subsanar, a ver, ayúdame, ¿qué entendemos por subsanar? O sea, cuando no tienes estos pasos, ¿cómo sería subsanar esto? Obviamente ya no sería planeación, ya sería una reacción, no a las cosas, pero lo podemos hacer. Si esa es tu pregunta, podemos hacerlo cuando guste. Si no lo tienes tú, puedes hacer la parte de un reglamento, empezar por un reglamento, la estructura organizacional que tiene el organigrama. Yo me iría por los procesos de lo más básico, lo que tengas en tu organización como mayores ventas, como procesos. Si es algún producto, obviamente tienes que hacer el del proceso, ¿no? Para que sepan las personas qué es lo que hay que hacer. Es un usuario de Zoom, no sé si contesté tu pregunta o a qué te refieres. Lo dice Guadalupe, que uno no sabe cuándo preguntar, eso es a lo que me refiero. Ah, sí, pues sí.
Es que a veces, en ocasiones ya nos da pena, ¿no? Porque decimos, van a decir que mira, nada más que apenas esto, pero no se preocupen, o sea, nunca es tarde para comenzar, porque si ustedes toman en cuenta este dato que yo les estoy dando, y son empresas realmente que tú las ves y que dices, wow, o sea, yo pensaría que esta empresa tiene todo y llegas y hay falta de control siempre en algunos temas. Entonces, empresas medianitas que ustedes ya pueden observar ya que tienen, no sé, 250 empleados y a veces carecen de estas cosas. Y son cosas tan sencillas que les pueden garantizar. Yo en intervenciones que he tenido, hay unas que le digo, oye, pero ¿por qué hacen esto? Y no, pues no sé, es que así, pues así llevamos 2, 3 años haciéndolo. Ah, ok, vamos a cambiar por esto y esto, hacemos un tablero de control, vamos a medir productividad aquí y aquí, y estas reuniones ya no las hagas porque no tienen sentido. Ya los resultados ya lo saben ellos, no es necesario que hagas esto. Y ahorramos 20,000 pesos por mes de unas reuniones innecesarias y después se hace por semana, da seguimiento más puntual y bueno, los resultados son inmediatos. Pero les digo, cada empresa es diferente, solo les estoy poniendo ejemplos de que si tenemos algo por escrito, si tenemos algo de qué poder seguir, es mucho más fácil, mucho mejor. Recuerden la frase que les dije, lo que no se mide, no se controla. Sí, cuando iniciamos el negocio solo con ganas. Sí, mira, aquí les mencioné ayer, es un común denominador de todos los de todos los emprendedores. No se ofusquen, no se pongan cabizbajos, es muy normal. Todo mundo iniciamos con la ilusión e intuición, ilusión e intuición. Pero si seguimos esos pasos y si nos vamos a la parte de la filosofía que yo tengo de aprender antes de emprender, va a ser mucho más fácil, porque ya acompañas la ilusión y la intuición con conocimiento y con un control. Ya no es lo mismo iniciar ahí se va que iniciar sabiendo quiénes son tus clientes, cuáles son tus prospectos, cuántas personas pasan ahí. Miren, hay un ejemplo que les voy a poner que me gustó mucho, lo vieron en una capacitación a la cual yo fui participante y el ponente decía que había una persona que quería poner una farmacia en un como paso peatonal. Entonces decía que no había dos locales, uno en la parte de la derecha y uno en la parte de la izquierda. Entonces que cuando la persona llegaba temprano, decía, si lo pongo yo donde no está, donde están las personas que llegan del lado derecho, y son las personas que llegan más temprano, o sea, llegan a lo mejor a sus trabajos, pues, llegan a esa hora y hay mucha afluencia, pero llegan a los trabajos, llegan a una farmacia, que vendía también refrescos y demás. Y en el otro lado era como que las personas cuando ya se iban. Entonces, si yo les preguntara a ustedes en qué lado lo pondrían, si cuando las personas llegan a trabajar o cuando ya se van, creo que la mayoría de ustedes coincidiría con nosotros en que la pondrías en el lado izquierdo cuando las personas ya se van de sus trabajos. ¿Por qué? Porque cuando llegan ahí, a pesar de que haya mucha afluencia, llegan las personas con prisa de llegar a sus trabajos, de irse y no tienen ese tiempo de poderse parar un rato. Y cuando ya se van, si esperan el camión, hacen una llamadita al celular y demás, ya tienen ese tiempo que pueden, voy a comprar un refresco. Entonces, todas esas cositas, por mínimas que suenen, debemos de tomarlas en cuenta al iniciar. Por eso yo les decía cuántas personas pasan por ahí, porque luego se da mucho en la parte de que hemos nosotros un local y han pasado en el año como 5 negocios, ¿no? Y lo básico, lo más fácil que todos decimos es, ¿qué salado está ese negocio? ¿Qué salado está ese local? ¿No? Y a lo mejor no es que esté salado, simplemente no ha llegado a alguien con un plan de negocios bueno o con una proyección de un producto o servicio que guste a la gente. O sea, no ha sabido cómo. Realmente no es cuestión de salación ni de nada. Es cuestión de que a veces no sabemos cómo. Por eso les digo, si acompañas la ilusión y la intuición con un plan de negocios, es mucho más fácil que tengas éxito o es mucho más difícil, o más bien disminuimos el riesgo, pues, para que me entiendan de la parte del negocio. Perfecto, perdón, me quedé en la parte de que Isabel, no es malo ser todólogo, pero sí debemos de ponerle un tiempo establecido, decir, a eso me refería con el paso 3, si no me equivoco, que era planea tu proyecto a 1 o 2 años. En ese 1 o 2 años es cuando tienes que hacer esa parte de dejar de ser todólogo, pero obviamente que es un proceso en el cual tienes que establecer varias cosas que ya les platiqué. Dice, ahora estoy queriendo conocer
más estos métodos con sus conocimientos para no pasar por las mismas pérdidas monetarias. Todo al final del día se ve reflejado en dinero y en tiempo, ¿eh? En dinero y en tiempo. Hay personas que, yo la otra vez vi una persona que tenía un local bueno en zona céntrica y se puso a vender cualquier cosa, no me acuerdo qué estaba vendiendo. Creo que cuadros, macetas y unas cosas así. Entonces yo me quedaba pensando, después le pregunté, le dije, oye, ¿esto genera buena? Pues, ay, más o menos, dice, pero pues el local es mío, dice, no me cuesta y pues ahí se caen las ventitas poco a poco. Entonces, ya sacando así más o menos cuentas, ella vendía como 500 pesos por semana, vendidos. No digo utilidad, ¿cuánto les gusta que al mes pueda ser de utilidad de eso? Supongamos que el 50% sea 1,000 pesos. Y ahí le rentaban a ella en 2,500. Dices, creo que, no sé si lo tomas como una persona que a lo mejor ya está en edad avanzada, quiere hacer algo, o sea, quiere estar en movimiento, quiere estar perfecto. Pero si lo ves como un negocio, pues no, estás perdiendo dinero y estás perdiendo tu tiempo. O sea, y ella puede estar en casa recibiendo mejor una renta y pues ya se quita de cosas, ¿no? Cuando es un negocio productivo que te va a generar el doble, pues dices, vale la pena, pero si no, pues no lo inviertas. Por eso les digo, hay que ver todo el escenario, todo tu entorno para estar muy atentos, muy alertas qué es lo que pasa. Y por último, vamos a ver la parte de sistematiza y desprende. Esta es la parte de la cereza del pastel. Creo que el 4 es el más importante porque ahí es el todo. Es tu planeación, es órdenes, controles, administraciones, contabilidad, es todo lo que debes de tener un negocio para que funcione bien. Porque si llegas al punto 4 ya puedes generar el punto 5, sistematiza y desprende. Pero imagínate cómo tú puedes hacer, por ejemplo, en el ejemplo que les pone una ferretería. ¿Cómo llegamos a sistematizar si no sabes cuántos productos tiene? Yo acabo de tener un caso hace un año de una persona que conozco que lo contrataron para una empresa, es como una ferretería, pero venden de todo, o sea, venden desde impermeables, corta uñas, o sea, no sé cómo se le llama eso, se llama el mundo de no sé qué, el lugar, pero tienen hasta rifles, tijeras, tornillos, todo. Pero así como lo tienen todo, tenían un desorden en la cuestión de el control, no tenían un punto de venta, no tenían control. Entonces, ¿qué creen? Pues que tenían muchos robos hormiga que ni se daban cuenta. Entonces, a él lo contrataron para hacer un proceso de 3 meses y darle todo el control de la parte inventario y la señora tuvo que pagar como 60, 70 mil pesos por ese trabajo, pero pues ya tienes una garantía, ¿no? Y si te están robando mes con mes con mes, pues ni te das cuenta y así ya con control dices, a ver, aquí había 10 tornillos y el punto de venta dice que se vendieron 7 y ya no hay tornillos. ¿Quién agarró esos 3 tornillos? Entonces ya en tus reglamento, en tus políticas, pones ahí que en caso de pérdidas, la persona responsable del departamento correrá con el riesgo, con la responsabilidad, con todo esto. O sea, ya puedes hacer mucho más cosas cuando tienes orden, pero si no tienes orden, no. Aquí es donde llegamos a la cereza del pastel, les digo, en sistematiza y desprende, en la cuestión que ya puedes aquí trabajar desde tu casa, con cámaras, con el sistema, con cuestiones de un punto de venta que te dé esas estadísticas de cuánto vendiste al día, cuál es tu producto más vendido, cuál es la proyección de la siguiente semana en ventas, todo. Aquí ya puedes hacer muchas cosas que te pueden ahorrar, que es lo que buscamos. Ojo, cuando nosotros hablamos de ser dueño de negocio, lo que buscamos todos es tener tiempo. Tiempo para nosotros, obviamente también dinero, pero libertad. Lo que buscamos es libertad y tiempo para decir, ¿sabes qué? Hoy quiero ir a desayunar a un café nuevo que abrieron y voy a ir con mi esposa, voy a ir con mi hermano, voy a ir con mi cuñado. O sea, ese tiempo que vale oro es lo que buscamos todos, no estar atados o esclavizados a un negocio. Por eso es que sistematiza y desprende y es la cereza del pastel donde tú puedes pensar en que si tienes unos baños, planeas un torniquete y el torniquete ya te puede decir, ¿sabes qué? Ya nada más es un tragamonedas, lo vas pagando al mes y ya te quitas de tener una persona ahí, que si te robó el rollo, que si el otro no tiene. Ya nada más contratas a alguien para que limpie los baños, el torniquete y ya. Estoy poniendo ejemplos otra vez, muy burdos. Pero sistematizar y es aquí cuando en este punto ya las empresas tienen todo el orden y todo sistematizado de tal manera que el dueño de Oxxo, por ejemplo, puede en la empresa central de Monterrey estar manejando las más de, no sé, son 2,500 tiendas, una cosa así. ¿Por qué? Porque ya tienen un control.
no pueden estar en una por una visitándolas, ¿verdad? O tienen ya supervisores regionales y bueno, la estructura ya la decide cada quien con base a las necesidades, pero quiero decirles que para llegar aquí tenemos que hacer todos aquellos pasos que hablamos para que esta sea la cereza del pastel y obtengamos, por supuesto, la parte de libertad que tanto queremos. Y esa libertad, estoy seguro que llegará con ustedes, todos los que nos escuchan, pero tenemos que trabajar en concientización, en nuestros procesos y sobre todo en seguir la filosofía de nuestro plan de negocios, que es muy, muy importante. No sé si hasta aquí tenga alguien alguna duda. Con esto terminamos ya nuestra cuarta sesión de 4. Espero que les haya servido mucho la información. Espero que todo haya sido claro. No sé si nos podemos quedar. ¿Qué hora es? Sí, podemos dedicarle 3 minutitos más a la parte de preguntas. No sé si alguien de los que está aquí conectado tenga alguna otra pregunta de las que ya hicieron. Guadalupe, Josefina, Lourdes, María, Isabel, Miriam, Rodrigo, ¿alguna pregunta que tengan que pueda un servidor contestarles? ¿Alguna duda que se hayan quedado? Sí, Guadalupe, ¿todo bien? Perfecto. Creo que sí les contesté las Hola, otras. ¿qué tal? Ay, bueno, Sí, tengo una pregunta por aquí. sí. Yo tengo una herbolaria mexicana y acerca de los procesos quisiera preguntar cómo se pueden como ligar con la normatividad. Yo tengo entendido que tengo que tener una normativa para tener procesos de como de aplicación humana, entonces quiero ver cómo los puedo ligar, cómo puedo tener esa calidad en mis procesos o en mis productos, pues. Y ese proceso buscas definirlo para qué. O sea, para que esa calidad en los productos al final del día lo tengas registrado para la venta al cliente o para qué es el proceso. Sí, para la venta al cliente, porque en mi caso tengo una herbolaria, entonces tengo que tener como una calidad para que los clientes se vayan con la confianza de que, pues mínimo que tengan inocuidad de que no les van a hacer daño, pues, ¿no? Sí, ok. Miren, les comentaba, gracias por la pregunta, que existen varios tipos de procesos. Tienen que existir. Debe existir uno administrativo, uno contable, uno operativo, uno de ventas, uno de todo. Pueden hacer ustedes procesos. Los podemos definir de manera muy clara, muy visual, mediante unas flechitas, circulitos, lo que quieran. Y el otro es por escrito. Si lo que buscas aquí en este sentido es ganar la credibilidad de los clientes a través de un proceso, tendrías que tú diseñar este proceso de tal manera que le digas al cliente, a ver, los demás, no se lo vas a decir claro así, va, pero vas a decir, hay personas que son o herbolarias que son un poco más genéricas, para no decir otra palabra, patito te lo voy a decir en confianza, pero que son genéricas y no siguen los procesos de inocuidad. Y ya le pones para garantizar el producto, la viabilidad, la calidad de la herbolaria, es necesario primero, paso 1, tener fulano de tal, paso 2, paso 3, paso 4, y aquí es donde dices, y este es el producto final que te garantiza que no vas a tener una enfermedad en casa. O sea, estás generando un proceso, sí, para tu empresa, pero más que un proceso para tu empresa, estás generando un proceso de ventas. A esto en la mercadotecnia y en las partes de los posteos, se le llama infografía. Entonces tendrías que hacer tú una infografía, que es como una biografía, pero o sea, más bien la infografía es una cuestión de un post en el cual haces tus procesos, pero a través de información hacia el cliente. Nada más la información tiene que ser como muy, muy clara. Como te decía, el lavado de manos que les puse hace rato es una infografía. Es una información clara que te pone así las manitas hasta cómo lavártelas y luego te pone el jabón y todo. Esa es una infografía. Entonces yo te sugeriría que hicieras eso pero eso te va a servir para venta. Si tú quieres un proceso para el que te cuida la herbolaria, tendrás que decirle, oye, primero llegas, se riega esto, luego lo pones al sol, no sé. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, sí, claro, muchas gracias. Entonces, el que tú quieres es una infografía para hacerle saber al cliente que tu producto es de confianza. Esa es una cosa. Y si quieres un proceso interno, ya será para que le dijeras
a quien cuida o el que tienes de encargado, cómo es que debe cuidar tus productos. Dice Isabel, ¿tenemos duda dónde me encuentro para un asesoramiento? Sí, tenemos duda. Sí, tenemos duda dónde me encuentro para un asesoramiento y costo del asesoramiento. Ok, los costos te los podemos dar ya en individual, Isabel, pero nos puedes contactar en cualquiera de estas que están aquí. Si le pones en mi www.juniorbecerra.com, ahí me encuentras y ahí te da el enlace para escribir también vía WhatsApp. Y si lo haces por Instagram, pues también con gusto te contestamos. Y aprenderemos a ver qué tipo de asesoría necesitas, si es un acompañamiento, si es una consultoría, si es eso, necesitamos definirlo y ver qué es lo que quieres. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Dudas? Si ya no hay preguntas, dudas, cedo la palabra a Gerardo, Rodrigo, no sé quién va a cerrar, que andan por aquí ya. Muy bien. Muchísimas gracias. Agradecemos al maestro Jesús Junior Becerra Rojo su valiosa participación en esta emisión de Academia de Michoacán. Asimismo, en este momento me permito hacer una entrega virtual del reconocimiento que a la letra dice el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, otorga el presente reconocimiento a Jesús Junior Becerra Rojo por su valiosa intervención como ponente en Academia de Michoacán, Academich, en la semana de capacitación titulada Cómo pasar de empleado a dueño de un negocio, realizada del 30 de junio al 3 de julio de 2025 y está asignado en esta ciudad de Morelia, Michoacán, por nuestra directora, la licenciada Blanca Eugenia Rodríguez Morelos, directora de Desarrollo Empresarial y Economía Social. Te hago la entrega virtual, Jesús Junior, y bueno, al público, agradecemos al público su presencia física y virtual en esta emisión. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a todos. Michoacán es mejor.